Hola, mi nombre es Esteban Rolando Aviles Lino, soy estudiante de Ingeniería Biomédica y estoy llevando el curso de Electrónica Básica del semestre 2021-2. En este video les presentaré el sensor de efecto Hall. Primero, ¿qué es el sensor de efecto Hall? El sensor de efecto Hall es un dispositivo electrónico de estado sólido cuya salida depende del campo magnético o la densidad del flujo magnético al que se somete el sensor. Se basa principalmente en el efecto Hall para medir campos magnéticos, corrientes o determinar la posición en la que se encuentra. Se compone de una parte fija, la barrera magnética, y el tambor obturador. La barrera magnética está formada por un imán permanente con piezas semiconductoras y un circuito integrado de semiconductores. Este es el que hace interruptor, y en él se encuentra la capa Hall. El circuito integrado Hall se encuentra sobre un soporte cerámico y con una de las piezas conductoras encerrada en plástico para protegerlo de daños. Las piezas conductoras son de hierro dulce magnético. ¿Qué es el efecto Hall? Como observé en el video, el efecto Hall consiste, a grandes rasgos, en que cuando la corriente fluye a través de un material conductor y éste es expuesto a un campo magnético, genera un voltaje conocido como voltaje de Hall. Esto sucede porque el campo magnético ejerce una fuerza transversal magnética sobre los portadores de cargas móviles del material. Y esto tiende a empujarlas a los lados del conductor. Esta acumulación es la que equilibra la influencia magnética de manera que se produce un voltaje medible entre los lados del conductor. También es importante recordar que la corriente se debe al movimiento de cargas, y este movimiento de cargas dentro de un campo magnético genera sobre ellas la fuerza de Lorentz, que se entiende con la siguiente fórmula. La fuerza magnética influye en la dirección en la que se mueven los portadores de carga, de forma que los positivos y los negativos se dirigen a lados contrarios. Sin embargo, esta fuerza magnética más adelante se equilibra con la fuerza electrostática generada por el campo eléctrico que se formó al separarse las cargas. Más adelante, usando las definiciones de corriente y campo eléctrico, asumiendo que ambas son constantes y usando ecuaciones de equilibrio, podemos afirmar lo siguiente, de donde se obtiene finalmente una expresión para predecir la tensión del efecto Hall. De aquí, es importante resaltar que el voltaje de Hall es directamente proporcional al producto de la corriente por la intensidad de campo magnético. Ahora, ¿cómo se ve el dispositivo electrónico? Un sensor de efecto Hall cuenta generalmente con tres conexiones. El voltaje de entrada VCC, tierra GND y la salida de señal. Cuando fluye corriente por el sensor y se aproxima un campo magnético que fluye en dirección vertical al sensor, entonces el sensor genera un voltaje de salida proporcional al, como se ha mencionado anteriormente, el producto de la fuerza del campo magnético y de la corriente. Ahora que ya conocemos el principio de funcionamiento del sensor de efecto Hall, debemos saber cómo es que este se implementa en circuitos eléctricos. A simple vista podría parecer que podemos usar el material directamente y hallar el campo magnético con la tensión que genera. No obstante, el efecto Hall genera un voltaje muy bajo, del orden de 30 microvoltios por cada Gauss. Y es por esto que el sensor necesita de un sistema condicionador de señal para que este voltaje pueda ser interpretado por un circuito eléctrico. Es por ello que aparecen dos tipos de sensores de efecto Hall, el analógico o también llamado lineal y el digital. El sensor de efecto Hall analógico es similar a sensores de temperatura en cuanto a funcionamiento práctico, ya que en el pin de salida se genera la señal proporcional a la intensidad del campo magnético que se está captando. Un ejemplo de este tipo de sensores es el HAL 49E. Además, como se observa en la gráfica, una mayor intensidad de campo magnético genera un mayor voltaje de salida. Sin embargo, por mucho que se reduzca el campo magnético, el voltaje no llega a ser negativo. Además de que el voltaje de entrada VCC, como se observa, tiene un efecto en el voltaje de salida, de manera que a mayor voltaje VCC, mayor voltaje de salida. En líneas generales, el sensor envía una señal de voltaje que es procesada por un ADC dentro de un módulo de control, y ese toma decisiones en base a la información proporcionada. Respecto al sensor de efecto Hall digital, este entrega un valor de tensión alto cuando existe un campo magnético y bajo si no existe un campo magnético, por lo que se usa más para detectar presencia de campos magnéticos. Y estos se pueden subdividir en dos categorías, latch y switch. Los latch se activan al acercar un polo y mantienen este valor de salida hasta que se acerque el polo contrario, como se observa en la imagen.
Por otro lado, el switch se activa cuando se acerca un polo magnético y cuando este es retirado, automáticamente se desactiva la salida. Un ejemplo de este tipo de sensores de efecto Hall es el Hall A3144. En este caso, el sensor digital es similar al analógico, sin embargo, este cuenta con dos módulos más. Uno que es el registro, que es este, y el disparador Smith, que es este. El primero monitorea la señal de voltaje enviada por el módulo de control y el segundo es una característica de histeresis que ayuda a prevenir el ruido y cambios de estados indeseados. Respecto a las tecnologías. Las aplicaciones del sensor de efecto Hall se apoyan en la capacidad que tiene este dispositivo para poder detectar el cambio en la posición y el ángulo en campo magnético, detectar el cambio en la fuerza o la dirección del campo magnético aplicado, etc. Entre estas tenemos sensores de posición o proximidad, ya que cuando el sensor es de tipo digital, la detección de presencia de materiales magnéticos es una de las aplicaciones industriales más importantes de los sensores de efecto Hall. En esta imagen, el sensor de efecto Hall, que es este, se coloca entre un imán y el diente de un engranaje del eje de un vehículo, de manera que cada vez que un diente pasa por el campo magnético, activa el sensor y esto se usa para calcular la velocidad. También se usan los transformadores DC para medir el flujo magnético SC y así calcular la corriente SC. Además, se usan como indicadores de nivel de combustible, ya que el sensor, mediante la detección de posición, es capaz de indicar el nivel del combustible de automóviles. Y una aplicación curiosa que he encontrado es la de la cinta de correa eléctrica, donde los sensores de efecto Hall se usan para sensores de velocidad y paradas de emergencia debido a una caída accidental. La pretina del usuario en la caminadora se une a un cordón de tracción que a su vez se une a un imán y si el usuario se cae, el imán se desprende y hay una interrupción del suministro eléctrico que detiene a la máquina. Ahora, para el desarrollo de un ejemplo de uso del sensor de efecto Hall, esquematizaré los circuitos con un sensor de código DRV5013Q1, que es del tipo digital Latch. Funciona como se muestra a continuación. Considera que el campo magnético del polo sur es el positivo, mientras que del polo norte es negativo. Así, el voltaje output en función del campo magnético al que es sometido el sensor es de la siguiente forma. Se observa que para campos magnéticos menores al umbral BRP del polo norte, el output está en high, y para campos mayores al umbral BOP del polo sur, el output está en low. Notes además que campos que se encuentren entre estos umbrales tienen un resultado indefinido. A partir de esto podemos esquematizar un ejemplo de modelo ideal de sensor, como el siguiente, donde a campos magnéticos negativos o polo norte, el switch del sensor está cerrado y a campos magnéticos positivos o polo sur, el switch del sensor está abierto. Por lo que, para efectos prácticos de lo que nosotros conocemos del curso, podríamos esquematizar al sensor como un switch que depende de la intensidad de campo magnético al que es sometido. Ahora, aprovechando que hemos desarrollado el tema de los transistores, podemos desarrollar un ejemplo de uso del sensor de efecto Hall, esta vez para el encendido de un LED que indica el polo magnético que recibe. El circuito esquemático es como el que se observa a la izquierda, donde el transistor opera en conmutación para prender y apagar el LED. Observamos que VCC está conectado a 5 voltios, GND está conectado a tierra y el voltaje de salida está conectado a una resistencia de 3.3 kiloohmios, que finalmente se conecta a la base del transistor. Como mencioné, idealmente, este se puede representar como un switch que depende del campo magnético, por lo que un equivalente podría ser similar al que se observa a la derecha. Entonces comprobaremos para qué campos magnéticos es que este sensor ayuda a prender al LED. Para la resolución del ejercicio, asumiremos que el transistor cuando se encuentra en saturación tiene un voltaje colector emisor de 0.2 voltios y que el voltaje base emisor es de 0.7 voltios. Además de que la corriente en 10 kiloohmios puede ser despreciable en los cálculos ya que la resistencia es muy grande y se usa principalmente para que cuando se encuentre en corte, esta tensión de la base se encuentra en cero. Asumiendo que el campo magnético es negativo, es decir, está sometido a polo norte, tenemos lo siguiente. Como se observa, el transistor se encuentra en saturación, por lo que cuando se acerca el polo norte al sensor, el circuito prende al LED. Luego, asumiendo un campo magnético positivo, es decir, está sometido a polo sur, tenemos lo siguiente. En este caso, el transistor se encuentra en corte, por lo que cuando se acerca el polo sur al sensor, el circuito apaga al LED. Estas fueron las referencias usadas para elaborar este video. Muchas gracias.